Una de las habilidades más importantes que tienes que aprender sí o sí, que empresarios, políticos, líderes sociales y personalidades más importantes del mundo quieren aprender es la habilidad de la comunicación. Empresarios, directivos, líderes comunitarios gastan millones de dólares al año por poder aprender esta gran habilidad. Y déjame decirte una cosa, podrás desarrollar un software en tan solo, no sé, un día, 2 días, una semana y que sea funcional. Pero si no tienes la gran habilidad de poder comunicar como los grandes, vas a tener un gran problema. Porque la comunicación es parte de poder vender, para poder venderte a ti y para poder vender soluciones a las personas. Déjame decirte que yo he conocido un montón de gente que son habilidosas, pero increíblemente habilidosas, de lograr desarrollar un producto en tan pocos momentos o en tan solo días, o inclusive encontrar el problema de la solución a algo, pero que quedan estancados durante años y años en un nivel de seniority sin poder avanzar a puestos de liderazgo para poder cobrar un poco más, por el simple hecho de no tener la capacidad o la querencia de aprender a comunicar todo lo que hacen. Y si no sabes quién soy Sergio López. Soy economista, actualmente trabajo en una de las compañías más importantes del mundo, la número 1 en Latinoamérica, y este canal lo creé con la finalidad de poder aportar a tu vida habilidades, tips y secretos que a mí me han funcionado a lo largo de mi vida para que puedas dejar de procrastinar, para que puedas desarrollarte personalmente, para que puedas desarrollarte técnicamente y por sobre todas las cosas, para crear una comunidad de personas que quieran crecer mucho más allá de esa zona de confort de la que muchas personas el día de hoy nos encontramos. Así que si quieres formar parte de esta comunidad y quieres formar parte de este grupo de personas que quieren salir adelante día tras día, por favor suscríbete al canal, dale like, déjale un comentario en el transcurso del video y sin más nada que acotar, comencemos. Cuando te dije que la habilidad de la comunicación es literalmente la habilidad número 1 que muchísimos empresarios, directores, líderes sociales, líderes comunitarios, líderes de ONG, inclusive directores, buscan aprender día tras día, o sea, contratan personas especializadas en el tema de la oratoria y en el tema de la comunicación, porque la comunicación es simplemente poder llevar un mensaje del punto A al punto B para lograr ciertos cometidos. Entonces, supongamos que tengas un producto espectacular que le vaya a cambiar la vida a un montón de personas. Supongamos que tienes la cura del cáncer o que tengas un software que literalmente le solucione un problema bastante específico a una empresa de logística y que tú dices, bueno, tengo la habilidad de desarrollar un software que pueda ayudar a los conductores a poder llevar los productos de manera más rápida, más eficiente y que encima le ahorre tiempo no solamente a las empresas sino a los trabajadores para que puedan cumplir con su objetivo en el menor tiempo posible. Pero ¿de qué vale que literalmente tengas el software desarrollado si literalmente no puedes buscar inversores o personas que trabajen contigo para que eso pueda ser un producto escalable a largo plazo? Y no solamente lo llevemos a nivel empresarial, si quieres ser político y tienes una idea y una convicción impresionante para lo que tú quieres, para tu país, tu ciudad o lo que sea a lo que te quieras dedicar, si no tienes esta habilidad de la comunicación, muy difícilmente logres que las personas te acompañen. Y grandes comunicadores como Obama, Martin Luther King, Donald Trump, presidentes como Javier Milei, inclusive Bukele, son personas que entienden la comunicación, porque la comunicación engloba un montón de cosas y entre esas es simplemente lograr un objetivo. Y quiero que entiendas que lograr un objetivo no necesariamente es manipular, aunque bueno, manipular muchas veces simplemente no lo veo como algo malo per se, depende cómo lo mires, pero bueno, nada, es un debate para más largo plazo y que posiblemente le podamos dedicar un video aparte, pero bueno, continuemos. Pero como te decía, la comunicación es simplemente un camino o una ruta para lograr los objetivos que tienes planteado. Y yo te voy a hacer un resumen de 5 claves que leí de un libro que a mí personalmente me cambió la forma de ver la comunicación, y parte de este video también fue creado porque un par de suscriptores
suscriptores me comentaron que muchas veces en mi video la línea de tiempo no se entendía ciertos aspectos. Entonces literalmente me leí este libro, que básicamente es Las 16 leyes indiscutibles de la comunicación, es de John Maxwell, y me encantó. O sea, literalmente la forma en la que describe la comunicación fue tan buena que tenía que compartírselas a ustedes, y le voy a compartir estas 5 claves de manera resumida para que ustedes lo puedan aplicar en su día a día. Y obviamente, si quieren comprar el libro o ya lo leyeron y quieren dejar algún comentario o algún tip en la caja de comentarios, lo voy a recibir alegremente. Pero antes de comenzar, sí me gustaría que se entendiera una cosa, y es que muchas personas confunden el saber comunicar con ser un buen orador. Sí, o sea, hay gente que es muy buena oradora pero es muy mala comunicando, y hay gente que es muy buena comunicando pero es muy mal orador. Y puedo tener un montón de debates al respecto, pero yo personalmente he conocido líderes políticos que para poder hacer una línea discursiva muchas veces se les complica, pero como tienen la convicción tan fiel de sus ideas, hace que muchas personas lo puedan acompañar. Inclusive hay un personaje en la historia que se encuentra en la Biblia, básicamente, que es Aarón. Aarón era una persona tartamuda, pero que fue un gran líder. Y yo literalmente te puedo decir que he conocido un montón de personas que tienen una capacidad de oratoria impresionante, pero que no importa lo que digan, no se le entiende absolutamente nada, ni cuando empiezan, ni en el desarrollo, ni en el final. Pero vamos a hablar un poco más adelante de cómo te tienes que preparar con respecto al tema de lo que tienes que decir y para qué lo tienes que decir. Pero quería aclarar ese punto antes de comenzar con el video, así que sin más que atrasar, comencemos. La primera clave es ¿quién lo dice? Suena un poco redundante, porque aunque nosotros queramos creer que lo que importa realmente a la hora de comunicar un mensaje es que tengas un buen tono de voz, o que tengas un buen discurso escrito, o simplemente con el hecho de que vayas a una universidad y un profesor te dé una clase, esa persona ya tiene que tener cierta autoridad, entonces por eso lo tengo que escuchar. Y muchas veces no es así, y básicamente lo voy a poner como ejemplo. Supongamos que nosotros querramos hablar sobre un discurso de libertad, y no quiero ir con acontecimientos políticos, no importa si eres del bando A o del bando B, pero supongamos que querramos hablar sobre las bondades de compartir diversas religiones en un mismo país y ser felices todos y poder desarrollarnos como nación, y que todas las personas podamos incluirnos, sean del Islam, no sean judíos o sean personas cristianas, y que de repente ese discurso lo transmita el señor con bigote. No voy a hablar del nombre porque básicamente YouTube me penaliza, pero lo que sí puedo que quiero que entienda es que la credibilidad viene de la persona, y muchas veces esa credibilidad viene de, bueno, tú vas a escuchar a la persona que básicamente tiene algo para decirte, pero que ya tiene un historial previo de las cosas que él va hablando. Y con eso quiero que entiendas, hay un personaje público que, si no lo conoces, bueno, nada, es el presidente de la nación argentina, que es Javier Milei, que su ideología política siempre se basó en el anarcocapitalismo. Él siempre fue un liberal, desde el 2014 que lo escucho, que básicamente lo que él comenta es que el libre mercado es la solución para que una economía pueda crecer libremente. Si tú agarras ese personaje y lo pones en el Partido Comunista, vamos a hacerlo de la forma más extrapolable posible, y lo pones a hablar sobre comunismo y las bondades del comunismo, lo más probable es que tú no le creas absolutamente nada, y eso lo podemos extrapolar a el quién lo dice. Y hay una frase que personalmente a mí me encantó, que te la voy a leer en este momento, que es básicamente: lo que escribe un hombre es reflejo de sí mismo. Un hombre amable escribe con amabilidad. Un hombre malo escribe con maldad. Un hombre sabio escribe con sabiduría. Y esto lo escribió un premio Nobel de literatura llamado John Steinbeck, que básicamente es impresionante, porque literalmente así como nosotros nos expresamos es lo que nosotros tenemos en el corazón. Y hay una frase que me gustaba mucho, que lo escuchaba todo el tiempo en la iglesia, que era que de la abundancia del corazón habla la boca. Y parte de estas leyes, o de este punto, es que la ley de la credibilidad es que vos o las personas que te rodean tienen que creer en lo que dices, porque básicamente tú tienes un historial de lo que eres.
Entonces, no es lo mismo que se comunique, no sé, el bananero o el Rubius o distintos tipos de youtubers con respecto a lo que ellos piensan u opinan, o que literalmente lo diga una persona a la que no queremos creerle. Y muchas veces el desarrollo de la credibilidad viene con tu historial y con tu integridad. Entonces, básate en esos fundamentos, en conocerte de quién eres, en saber qué es lo que quieres transmitir, cuál es el mensaje que quieres compartir, y obviamente a la hora que te vas acercando a tus amigos, pregúntale cómo te ven ellos a ti. Pregúntale cómo te ven, si ven que eres una persona empática, si ven que eres una persona comprensible, si eres solidaria. Todos esos aspectos, todos esos puntos van a construir a lo largo del tiempo tu credibilidad. Y parte de lo que quién eres, o de cuál es ese comunicador del que tú tienes que convertirte o del que quieres convertirte, también se basa en la ley de la observación. ¿Y qué es la ley de la observación? Prácticamente nosotros no creamos absolutamente nada hoy en pleno siglo XXI. Inclusive desde miles de años atrás seguramente las personas se guiaban de lo que otras personas ya hacían. Entonces hay una frase que me encantó del libro, que literalmente es como la forma en la que todos tendríamos que empezar a desarrollar nuestras vidas, y es básicamente: gran parte de lo que uno llega a hacer en la vida depende de a quién elige admirar e imitar. Warren Buffett lo comentó. Warren Buffett literalmente dijo esto. ¿Y por qué te digo eso? Porque muchas de las personas a las que nosotros llegamos a admirar en cualquier momento de nuestra vida, políticos, empresarios, inversionistas, directores, incluso, no sé, personas más cercanas a ti como tus padres o amigos, literalmente ellos tenían a alguien al que admiraron y quisieron imitar. Y es lo que yo te puedo invitar a hacer: es búscate esa referencia de liderazgo o búscate esa referencia de comunicador del que tú te sientes orgulloso. No importa si es de izquierda, si es de derecha, si es empresario o es literalmente un líder de una ONG o de un grupo comunitario, inclusive hasta pastores o líderes religiosos. Todo ese tipo de personas tienen una forma de comunicarse, y no hay mejor forma de aprender a comunicar que escuchando a los grandes comunicadores, a las personas que ya llegaron al punto. Y hay un proverbio chino que a mí personalmente me encanta y siempre lo digo todo el tiempo, y es el siguiente: para conocer el camino que tienes por delante, pregunta a los que vienen de regreso. Y literalmente es así. Si no quieres tropezarte más adelante, siempre vas a tener personas que ya pasaron por ahí. Pasa incluso con las personas que están empezando a trabajar en una empresa. Yo, por ejemplo, como desarrollador de software, no me las sé todas más una, pero yo sé que cuando yo tengo un problema, lo más probable es que en el equipo en el que yo trabajo ya alguien tuvo ese problema, y si yo quiero buscar una solución de la manera más rápida posible, como diría un líder que tuve en algún momento, el que soluciona los problemas más rápido es el que tiene el número de la persona indicada. Entonces enfócate muchas veces en eso, y como he dicho en videos anteriores, el networking también es parte de eso, es de conocer a personas para que puedas solucionar los problemas que tienes de la forma más rápida posible. Y parte, y con esto cierro este punto, del que quiero que entiendas de qué es el ser tú mismo, y es parte de la convicción del mensaje que tienes. Cuando quieres vender algo, cuando quieres vender un producto, cuando quieres vender un software o cuando quieres vender una idea, tú tienes que tener la convicción real de que eso es verdad. Si tienes la idea de comunicar tu fe, vos tenés que tener la fe en el punto más alto de tu vida como para poder comunicar esa fe a otras personas. Si tienes una idea de negocio que sabes que va a ser funcional, tienes que tener la convicción de que va a ser funcional. Y ahí es donde todo está el círculo de la comunicación, e incluso literal de vender. Porque para poder vender un producto, primero tenés que comprarte tú mismo ese producto. Y literalmente se lo digo incluso a las personas cuando nos vamos a poner a invertir en cualquier producto o cualquier cosa. Si yo te digo que va a subir, no sé, Nvidia, no es recomendación de inversión, yo literalmente soy la primera persona que compra Nvidia. Si yo te digo que voy a invertir en Argentina, yo soy la primera persona que invierte en Argentina. Si te digo que voy a invertir en cualquier cosa, yo soy la primera persona que lo hago. Entonces, antes de comunicar algo, yo tengo que tener la convicción de que eso va a funcionar. La segunda ley es lo que se dice. Y con esto es algo que puede ser redundante, y que todos nosotros, por ejemplo, los que creamos contenido, hay personas que creen que los que crean contenido simplemente prenden la cámara y hablan cualquier cosa. Y no, déjame decirte, o sea, la mayoría, si no es el 95% de los youtubers y creadores de contenido en el mundo tienen sus guiones. Yo tengo un guión, todos hacemos un guión, todos nos armamos un guión para poder comunicar nuestras ideas, porque si no es como podemos seguir hablando y hablando y hablando. Y una frase que a mí me encantó de Winston Churchill, que se la voy a leer en este momento para que entiendan
entiendan cuál era la visión que él tenía con respecto a lo que era prepararse de lo que se iba a decir, es la siguiente. Se le puede describir como uno de esos oradores que antes de ponerse de pie no sabe lo que va a decir, cuando está hablando no sabe lo que dice y cuando se sienta no sabe lo que dijo. Y esto literalmente se lo estaba diciendo en represalia a otro político que en su momento estaba en el Congreso, y era porque básicamente tanto políticos como líderes, e incluso yo en mis primeros videos, cuando no sabía que tenía que escribir un guión para poder hablar ante la cámara, nosotros nos sentábamos acá sin una línea discursiva, sin nada para decir, y cuando empezábamos a hablar, en la mayoría de los casos simplemente hablas y hablas, los videos terminan siendo completamente largos, la gente se aburre, no hay conexión con el público y literalmente es una pérdida de tiempo, porque ni yo sé lo que puedo decir, ni la gente sabe lo que estoy diciendo, y cuando termino de grabar, termino cortando y editando un video que a la final no termina de transmitir absolutamente nada. Y hay un youtuber que a mí me encantó, que siempre lo escucho, literalmente él decía: el algoritmo no es más que el contenido, que la gente le guste tu contenido y que la gente sienta que le estás transmitiendo algo que le pueda cambiar la vida. Y por eso estoy hablando hoy de comunicación, porque me gustaría que el día de hoy te plantees: ¿estoy comunicando bien en mi día a día? No importa el área en la que estés, pero que sepas que la comunicación es un pilar fundamental para tu crecimiento profesional y personal. Parte de lo que se dice, de toda esta parte de lo que se dice, ¿no? Es que hay una ley que él comenta, que es la ley de la colaboración, y es una de las razones fundamentales por la que quise grabar este video. Y es que varios de los suscriptores quisieron comentarme o decirme que el contenido que está grabando básicamente tenía algo para aportarle, pero no había una línea discursiva. Y literalmente yo, aunque me preparo el guión y hablo ante la cámara, hay muchas veces que quiero que el video también sea como más, no tan robótico, sino que sea un poco más personal. Y literalmente cuando me lo comentó dije: bueno, sí, no hay una línea discursiva, como que agrego puntos sobre cosas que pueden ser o muy complicadas, como el video anterior, que te lo voy a dejar acá para que lo veas, que básicamente hablo sobre las cosas que tendrías que invertir para que tu patrimonio pueda crecer tranquilamente. Pero la realidad es que no tuvo una línea discursiva, simplemente como que te estaba nombrando las cosas que yo hacía, pero no tenía una previa, no expliqué que era un fondo común de inversión como tendría que haberlo explicado, o no tenía videos previos, entonces como que terminaba haciendo un video para las personas que ya tenían un conocimiento previo sobre inversión. Entonces el hecho de que tengas colaboraciones, el hecho de que las personas te puedan dar una retroalimentación de cómo estás hablando, de cómo te estás comunicando, y que puedas mejorar, entendiendo que las personas que te escuchan por algo, y que siempre tienen algo para aportar. Y no lo tomes como una represalia, tómalo como algo para ir mejorando un 1% todos los días, un 1% en el proyecto que estás trabajando, que seas cada día un mejor colaborador, un mejor comunicador. El tercer punto es el cómo se dice. Y es uno de los puntos que, como te digo, vos ya tenías que tenerlo preparado previamente, pero aquí hay un montón de puntos. Creo que es la parte donde más se explaya el escritor John Maxwell, porque el cómo se dice las cosas tiene mucho que ver con la conexión, con la palanca que tú tengas, con las personas que te escuchan, con lo que hace sentir. Y literalmente hay una frase que hoy no recuerdo quién la dijo, lo más seguro es que en la edición te voy a decir quién fue el que dijo esa frase, y va a ser algo como, yo voy a buscar la manera de recordármelo siempre, pero siempre busco recalcarlo: es: la gente nunca se acuerda de lo que dices, pero sí se acuerda de lo que los hiciste sentir. Y eso es gran parte de lo que los comunicadores profesionales entienden. La gente sabe que lo que importa es que cuando tú los escuchas hablar, te hagan sentir una emoción, te hagan sentir felices, tristes, enojados. Por eso los políticos, los empresarios y las personas más importantes del mundo saben manejarlo para que tú recuerdes su cara, para que tú recuerdes su nombre, para que tú recuerdes quién fue el que te habló. Y es algo que tienes que usar a tu favor, no para manipular, como te dije al principio, pero sí para que puedas hacer llegar ese momento. Porque tú recuerdas cuando una persona te hizo llorar, cuando una persona te hizo reír, cuando una persona literalmente te hizo sentir feliz, pero capaz no te acuerdas qué fue lo que te dijo. Simplemente decís: no, la pasé muy bien con fulano de tal. Y ese pasarlo bien engloba un montón de emociones. Y quiero que entiendas y que te quedes con lo que tú estás diciendo. Se basa prácticamente en cómo contar historias. Y para mí es la parte más resumida del punto. De verdad les recomiendo mucho el libro, pero la parte más resumida del libro es que tienes que aprender a contar historias. Y te va a dar 4 tips de cómo tienes que contar esa historia. Hay un montón de videos que te hablan de cómo tienes que desarrollar el storytelling, pero yo te lo voy a contar de la forma más resumida posible, y son 4 puntos. Y son: construir un héroe, una heroína, como sea; desarrollar una meta del héroe; crear un conflicto; y desarrollar una solución. Y hay un video sobre mi historia de cómo hice yo para literalmente llegar a trabajar en la empresa número 1 de la Argentina, y
por ahora de Latinoamérica, que es Mercado Libre. Te voy a dejar el video por acá para que lo veas. Y básicamente, ¿quién es el héroe? El héroe puede ser una persona que sea de tu círculo social, de tu entorno, o una persona que leíste en algún momento, o simplemente el héroe eres tú. Siempre recuerda que puedes venderte como el héroe. No te sientas mal por querer ser el protagonista de tu vida, porque para eso estás acá. Segundo, desarrollale una meta. ¿Cuál fue mi meta en esa historia? Yo voy a trabajar en Mercado Libre. ¿Cómo? En el trayecto no lo sé, pero yo voy a trabajar en Mercado Libre. ¿Los conflictos? Un montón. Tuve un montón. En la historia literalmente te cuento cuáles fueron esos conflictos, pero yo tuve 13 entrevistas en Mercado Libre, tuve un montón de entrevistas en otras empresas. Yo no sabía cómo iba a llegar a trabajar ahí, y la resolución fue básicamente que una persona encargada de el área de Machine Learning me escribió, se contactó conmigo y me dijo: Sergio, tenemos un puesto para ingeniero de datos, me gustaría tener una entrevista contigo. Mi solución fue prepararme lo mejor posible para poder salir victorioso de esa historia. Y hoy, o hasta el día de hoy, estoy acá. Entonces, héroe, yo, Sergio, queriendo aprender a comunicarme de mejor manera, queriendo ser un youtuber famoso y poder ayudar a un montón de personas. Y aparte de eso, bueno, nada, la meta es esa. El conflicto es, bueno, tengo un montón de conflictos diariamente, como tener ideas para videos, desarrollar un mejor guión, el problema de editar y darles un mejor contenido a ustedes y producir un mejor contenido para ustedes. Y la resolución es que, al ser constante y en menos de 5 años, espero llegar al 1.000.000 de suscriptores y tener una placa que voy a tener atrás, y lo voy a tener porque va a ser así, y es mi convicción. Y ven cómo voy hilando las cosas en el video. Prácticamente es lo que yo quiero que ustedes entiendan de lo importante que es ser buenos comunicadores. El cuarto punto es: ¿cuándo se dice? Y acá no me voy a explayar tanto porque él pone ejemplos prácticamente de cuando vas a hablar ante el público o ese tipo de cosas, y es tener como el termómetro que lo vas a ver simplemente a la hora de si es el momento de comunicar algo, porque no vas a ir a hablar de negocio con una persona que está sumamente cansada o que no ha comido y está estresada. El entender el termómetro es prácticamente entender a la otra persona, es tener empatía con la otra persona. Supongamos que tienes que dar una clase, si eres profesor, o tienes que dar alguna charla de algún tema en particular y entras a una sala y son las 11 de la noche, lo más probable es que todas esas personas quieran irse a acostarse a dormir. Y la idea es que, entendiendo el termómetro de las personas que están escuchándote, tú puedas saber qué es lo que tienes que decir y pensar qué es lo que tienes que decir. Pasa también en las reuniones de trabajo. Si hay una reunión con una tensión bastante grande, lanza un chiste, busca la manera de poder romper el hielo, escucha a las personas. Si es una reunión chiquita, si vas a dar con un auditorio de 1.000 personas y tienes algo estructurado para hablar, bueno, corta un poco la cuestión y decir, bueno, nada, o sea, el ambiente está como bastante tenso, no voy a hablar de lo que tenía pensado hablar y voy a empezar a hacer como hacen ahorita los comediantes, de ir a preguntarle al público, no sé, una experiencia vivencial. Pero es entender literalmente lo que el público quiere escuchar y no seas monótono. Busco en todos los videos algún tipo de escena distinta, algún fondo diferente, grabar en otra parte de la casa, literalmente cambiar los focos de luz. Una vez tengo luz azul, otro día tengo luz roja. O sea, como buscar la manera de que ustedes no se sientan bien. Y hay una cosa que a mí me parece muy buena que decía Luisito Comunica, que más adelante seguramente lo iré implementando, y es que él decía que las personas tienen cuadros de 5 segundos de reacción, y es literalmente agarrar 5 segundos y cambiar la toma, 5 segundos y ir cambiando la toma. Yo hoy por hoy no lo puedo hacer, pero más adelante lo más seguro es que busque ir cambiando un poco para que el mensaje que yo quiero transmitirle a ustedes sea lo mejor posible y que ustedes no se aburran con el contenido. Entonces es muy importante que tengas estos 2 puntos anotados. Y por último, y creo que una de las cosas más importantes, es por qué se dice. Como te dije al principio, tú tienes que tener una convicción. Esa convicción es literalmente el por qué estás diciendo, el por qué estás comunicando, el por qué estás haciendo la cosa. Yo estoy creando este canal de YouTube porque quiero llevar a un montón de gente a que puedan crecer profesionalmente, a que salgan de ese hueco, porque yo estuve en ese hueco. Yo estuve en ese hueco donde no sabía qué iba a hacer con mi vida, donde yo no sabía qué quería hacer con mi vida, donde estaba trabajando en un sitio que no era feliz, donde estaba 8, 9, 10 horas trabajando, haciendo lo mismo monótonamente todos los días, sacar café, atender personas, ir venir a la casa. O sea, no tenía algo distinto para hacer. Cuando vengo a enseñarte a ti a comunicarte es porque la comunicación es el arma fundamental para poder salir adelante. Y lo aprendí en cada entrevista de trabajo, en cada persona que conocí en la cafetería, en cada persona en la que pude conocer en política cuando estaba en Venezuela, cada persona a la que yo pude ayudar y la que me pudieron ayudarme a mí a crecer como persona. Es literal
literalmente algo impresionante. Y parte de este punto es el llamado a la acción. Y no quiero quedarme con, básicamente, bueno, quédate con estos puntos, desarrollalo día tras día. Y no, o sea, dedícate a eso, dedícate a comunicar. Capaz no con una cámara, capaz no con un teléfono. A veces comunicar no es necesario el hecho de hablar. Capaz tu comunicación está en una comunicación no verbal, en crear videos, hacer filmmaking, empezar a subir contenido sobre las cosas que graba, comentar o comunicar con las fotos que hace. El comunicar no solamente hablar. Y mi llamado a la acción es ese. Mi llamado a la acción es que busques cuál es ese método, cuál es esa forma en la que quieres comunicarte, en la que quieres expresarte como artista, como persona, como profesional, como amigo. Y todos los días le dediques un pequeño tiempo, 1, 2, 3, 5 minutos a poder desarrollar esta habilidad. A preguntar a las personas cómo se sienten cuando hablan contigo. A preguntarle qué es lo que no quieres escuchar todo el tiempo. Yo tengo una muletilla y seguramente si son personas que ven mis videos van a ver que literalmente digo literalmente y espero que en la edición quede excelente cuando repita literalmente infinidad de veces, pero es como mi llamado a la acción es ese. Dedícate a ver cuál es el punto de comunicación que quieres crear y dedícate a hacerlo. Hacer un video al día, 2 videos por día, un video a la semana. ¿No quieres crear video? Comunícate con fotos, comunícate con la forma en la que te viste, comunícate todos los días con esa persona que quieres, que amas y que aprecias. Y por sobre todas las cosas, para culminar el video, quiero decirte que si el video te gustó, no quiero que te quedes con que ya aprendí a comunicar o ya aprendí ciertas claves. Te vas a volver experto haciéndolo semana tras semana, día tras día. El primer día literalmente me costaba un montón poder desarrollar 2 frases en un video cuando leía el guión que vagamente escribía, y hoy puedo explayarme un poco más de tiempo, puedo editar un poquito más rápido, puedo desarrollarme y crear mejores miniaturas, otra no tan buena, para empaquetar un video que le aporta algo a la sociedad. Así que si te gustó, dale like, comenta algo que hayas aprendido, cuál es tu forma de comunicarte, y si ves que el video te aportó algo, compárteselo a 3 amigos que tú tengas como objetivo poder cambiarle su forma de hablar. Porque a veces que tenemos ese amigo que por ahí tiene tantas ideas o tiene tantas cosas o tantas habilidades y tantas cosas que puede vender y no lo puede explotar por el simple hecho de que no sabe comunicar de la forma en la que debería comunicarse. Así que compártelo a 3 amigos y nada, nos vemos en el próximo episodio, chicos. Chau, chau.